¿no? ¿Y qué tiene más de una semana? O sea, 8 o más días de duración. Solo que esa definición de fiebre de origen desconocido ha ido cambiando con el tiempo. Antes, clásicamente, la fiebre de origen desconocido era una fiebre de más de 3 semanas. Después fue cambiando y pasamos a 2 semanas y actualmente decimos que una fiebre de origen desconocida es aquel cuadro febril, documentado, verificado, demostrado, ¿no es cierto?, en el que después de una semana de duración de la fiebre, pues, y después de haber hecho un examen, una historia clínica, una historia clínica detallada, con anamnesis, con un examen físico y de repente con algunos exámenes auxiliares, pues no sabemos cuál es el diagnóstico, ¿no? Entonces, esa es una fiebre de origen desconocido. Entonces, esa es una fiebre de origen desconocido. Y ahora, ¿por qué ha ido cambiando la definición en cuanto al tiempo? ¿Por qué? Porque en el caso de los niños, los papás no se van a quedar 2 o 3 semanas en su casa con un niño cualquiera. Y sin que nadie lo haya visto, nadie le haya hecho ningún examen, o una historia clínica detallada, y en algunos casos ya van a venir con un montón de exámenes auxiliares, ¿no? Entonces, esa es la definición de fiebre de origen desconocido. Una fiebre, un cuadro febril de diferentes etiologías, de diferentes causas, en la que después de una historia clínica detallada y exámenes auxiliares, al principio así de primer nivel, básicos, elementales, digamos, pues no sabemos cuál es la causa de la fiebre, ¿no? Tenemos una etiología de la fiebre. Lo bueno de la fiebre de origen desconocido en los niños es que, por lo general, son cuadros benignos. Lo más común es que sean cuadros benignos y muchas veces autolimitados, ¿sí? Autolimitados. ¿Qué entiende por autolimitado? Empieza y que sin que nosotros hagamos mayor cosa, desaparece. Y esa es una cosa frecuente cuando tenemos pacientes con ese diagnóstico, ¿no? Ingresan, lo hospitalizamos, estamos haciéndole un montón de exámenes, no tenemos todavía el diagnóstico, pero de pronto desaparece la fiebre, desaparecen los síntomas que venían junto con la fiebre y el niño se curó. Y nunca supimos cuál fue la causa. Asumimos que ha sido algún cuadro viral, que son los cuadros, digamos, más frecuentes en los niños, pero no tenemos un diagnóstico certero, preciso, ¿no? Tenemos en la duda, pero felizmente el niño ya no tiene fiebre, comienzan a desaparecer también los otros síntomas. Si había alguna alteración en sus exámenes, todo eso comienza a normalizarse y el niño está en buenas condiciones. Y muchas veces nos mandamos a casa sin saber qué fue, simplemente con el diagnóstico de fiebre de origen desconocido. ¿Ya? ¿Qué más? Ahora, junto con el término de FOD, existen otros términos, ¿no?, que nos pueden llevar a confusión. Por ejemplo, fiebre sin foco. ¿Se acuerdan? Cuando hemos hablado de fiebre, hemos visto de la guía NICE, esa guía inglesa, ¿no es cierto?, como unos semáforos donde decía bajo riesgo, riesgo medio, riesgo alto, y estaba en amarillo, en verde, en amarillo y en rojo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de escalas y otras se utilizan en niños pequeños, menores de 5 años, o mejor todavía, en los menores de 3 años. Y entonces, en ellos usamos un término que se dice fiebre sin foco. ¿Qué es la fiebre sin foco? Es una fiebre, por lo general, menor de 3 días, ¿no? Menor de 3 días de duración, sin un diagnóstico. Igual, en este caso no tenemos un diagnóstico, pero fíjense, el tiempo es más corto. Son solamente 72 horas o 3 días.
tosido, sí, poquito, pero nada más. De repente algo de congestión nasal y dolor abdominal, pero así difuso, leve por momentos. Entonces, no tenemos un cuadro así bien definido, ¿no? En ese caso le llamamos fiebre sin foco. Eso, ojo, en los niños menores de 5 años y mejor todavía en los menores de 3 años, en especial aquellos que todavía no contienen esfínteres. ¿Ya? ¿Por qué? Porque una de las principales causas de fiebre sin foco pues, son las infecciones urinarias. ¿Sí? Urinarias. Junto con esto hay otro término que se llama enfermedad prolongada con fiebre. O sea, sabemos que tiene, pero la fiebre en este caso dura más tiempo del que debería. Imagínense un cuadro respiratorio, ¿no es cierto? Una rinofaringitis. Y la fiebre ha estado presente, de repente no en forma, no todos los días, pero ha sido más o menos constante, pero esa fiebre dura más de 10 días para infecciones respiratorias, o por ejemplo más de 3 semanas en el caso de una tuberculosis infecciosa. Entonces, esa es una enfermedad prolongada con fiebre, ¿no? Entonces, ojo con eso. En este caso, la fiebre es más de 10 días, más de 3 semanas. O sea, la fiebre excede el tiempo habitual, ¿no es cierto?, para ese cuadro. Para un cuadro respiratorio, más de 10 días. Y como ejemplo, para una mononucleosis infecciosa, más de 3 semanas, ¿no? Entonces, para diferentes cuadros, ya nosotros más o menos sabemos cuánto tiempo dura su periodo febril. ¿Sí? Entonces, cuando esa fiebre dura más tiempo, decimos que es una enfermedad prolongada con fiebre. En un dengue, ¿han visto pacientes con dengue? ¿Alguien? ¿Viajes? Un dengue habitualmente produce fiebre 3 días, 4, 5 días, pero no más. O sea, ningún dengue hace 7 días, 10 días de fiebre, pero podría ser. Entonces, si tengo un dengue, ¿no es cierto?, que tiene una fiebre de más de 5 días, se puede decir que es una enfermedad prolongada con fiebre. ¿Ok? Entonces, ojo con esos términos, no hay que confundirlos con fiebre de origen desconocido. ¿Ya? Hay otro término que se llama pseudofot. ¿Qué cosa es el pseudofot? Ese es por hacer una mala historia clínica, por no hacer una buena anamnesis. Y entonces a veces a la mamá le preguntamos, ¿desde cuándo está con fiebre? Hace un mes, doctor. Hace un mes. Pero cuando le preguntamos bien, nos dice, sí, ha hecho fiebre 3 días y después hasta una semana bien. ¿No? Y volvió a hacer fiebre 2 días más y ¿qué se llama? Y ha estado bien 2 semanas y desde ahí está con fiebre. ¿No? Pero a la mamá cuando le preguntamos nos dijo que hace un mes que está con fiebre. Y la mamá ha entendido pues de que más o menos es el mismo cuadro, ¿no? O lo interpreta de esa forma, o nos lo hace saber de esa forma. Entonces, el pseudofot, ¿no es cierto?, es por una mala historia clínica. Cuando hacemos, ¿qué se llama? Bueno, cuando no hacemos una buena anamnesis. En realidad han sido varios cuadros, ¿no? Un niño, ustedes han visto, puede estar respecto a los adultos, ¿no? Digamos, por un cuadro respiratorio viral, puede estar enfermo 1 semana, 2, 3 semanas puede estar enfermo, ¿sí? Unos días va a ser fiebre, otros días no, pero ya, digamos que ha estado enfermo 2, 3 semanas. De ahí está 1 semana sano y luego pesca otro virus y va a tener otro cuadro febril. Y entonces, para los papás, entienden pues que está enfermo hace bastante tiempo, pero en realidad no ha sido así, han sido varios cuadros, ¿no?, que se han ocurrido uno detrás del otro. Que si hacemos una buena anamnesis, una buena historia clínica, podemos diferenciar, ¿no? Ha estado mal 1 semana, ya se estaba recuperando y después de una semana, a la semana siguiente, vuelve a ser otro cuadro febril. ¿Ok? Estos 2 últimos, la fiebre recurrente es una fiebre que reaparece, ¿no? Una fiebre que reaparece. Estaba con fiebre, ya había desaparecido la fiebre y
vuelve a presentarse la fiebre. Y la fiebre periódica es más de cuadros, ¿no es cierto? Que tienen un origen más bien genético, ¿no? Unas enfermedades que tienen esa periodicidad. ¿Ok? Esta es de una serie italiana, que es lo que les he mandado que lean. ¿Han leído o no? Ya. Entonces, como para que se fijen algunas cosas, ¿no? Dice, a ver, esto es de los años 70, de los 90, de los 2000, 2010 y 2020. ¿Cómo ha ido cambiando, no es cierto?, en esa serie, ¿no? Que no tiene que ser igual que la nuestra, pero nos da una idea, ¿no? Fíjense, los cuadros infecciosos, este azul oscuro, ¿no es cierto?, son los cuadros infecciosos. Entonces, en los países desarrollados y en los países como el nuestro, ¿no es cierto?, pues la primera causa de fiebre de origen desconocido siempre van a ser las causas infecciosas. ¿Ya? Van a seguir siendo la primera causa de fiebre de origen desconocido. Las causas infecciosas. ¿Okay? Las causas infecciosas. Las que le van a seguir, ¿no es cierto?, en frecuencia, van a ser las causas inflamatorias o autoinmunes. ¿Sí? Las causas inflamatorias o autoinmunes, que acá las vemos en este color turquesa, más o menos, ¿no? Luego tenemos las neoplasias, los tumores, los linfomas, las leucemias. A ver, chicas. Entonces tenemos como tercer lugar las neoplasias. Y, bueno, probablemente un poquito antes están las misceláneas, las que están en celeste, solo que están ahí pues metidas un montón de causas que no, entre sí, no tienen a veces mucho en común, pero no las podemos, ¿qué se llama?, subclasificar en forma independiente, y entonces a todas esas están metidas ahí como misceláneas, que están ahí en celeste. Y fíjense, hay un porcentaje alto que no tienen diagnóstico, pero la tendencia más o menos es que a que esos cuadros sin diagnóstico, pues más o menos, por lo menos en esta serie, ha ido disminuyendo. Y eso es básicamente porque tenemos cada vez más herramientas, ¿no?, para diagnosticar y con precisión. Y en otros lugares ya también ese porcentaje de cuadros sin diagnóstico ha aumentado, a pesar del uso de las mismas herramientas. Y eso ya también, bueno, algunos lo explican por el hecho de que ya también no han sido capaces de diagnosticar algo, pero han sido capaces de descartar otras cosas. O sea, de decir ya no es tuberculosis, no es tifoidea, no es brucela, no, o sea, decir no, todos estos no son. ¿Qué será? No sabemos, ¿no? Pero han estado en la capacidad más bien ya no de diagnosticar, sino de descartar, de decir no es leucemia, no es linfoma, no es lupus, no es artritis idiopática. ¿Ya? Entonces, en algunos casos vemos que este porcentaje que no se llega al diagnóstico pues se acorta, pero en otros como que aumenta. Pero la explicación es la misma, ¿no? En unos casos porque han sido capaces de hacer el diagnóstico, y en otros porque han sido capaces ya también de descartar esas causas frecuentes de fiebre de origen desconocido. ¿Okay? Ya que ustedes ven la etiología, ¿no es cierto? Ya hemos dicho de que la principal causa de fiebre de origen desconocido son infecciosas. Y de las infecciosas, buena parte son bacterianas, ¿ya? También van a ser virales, por hongos, un poquito más raro, y por parásitos, más raro todavía. Entonces, entre las bacterianas y las virales van a ser responsables de buena parte de las fiebres de origen desconocido. Y en este caso, por ejemplo, han clasificado a las bacterianas como localizadas y como sistémicas. Dentro de las localizadas hay abscesos, mastoiditis, sinusitis, ostemelitis,
meningitis crónica o encefalitis crónica, pielonefritis, infección urinaria, neumonía, empiema, pericarditis, endocarditis, mediastinitis. ¿Qué es un empiema? A ver. No sé qué. ¿Qué es un empiema? Una acumulación de pus. ¿Dónde? En el pulmón. Si es en el pulmón, sería un sepsis. ¿Ya? Si es en el espacio pleural, ese es un. ¿Ya? Que puede empezar como un derrame pleural, donde el líquido es, digamos, fluido, ¿no es cierto? Básicamente inflamatorio, pero cuando se llena de exudado, de bacterias, de pus, ¿no es cierto? Ya pues, se convierte en un empiema. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, si está en el pulmón, es un absceso. Si está en el tejido pulmonar, sería un absceso pulmonar. Pero si está en el espacio pleural, es un empiema. Entonces, las neumonías algunas veces pueden venir con un derrame pleural. Por eso le decimos derrame paraneumónico. ¿Okay? Dentro de las sistémicas, fíjense esta Bartonella henselae, que produce ¿qué enfermedad? Bartonella henselae, ¿qué enfermedad produce? ¿Qué se llama? ¿Qué se llama, Daphne? Arañazo del gato. ¿Sí o no? Arañazo del gato. ¿Sí? En este caso, la Bartonella está en el gato, ¿ya? O está en las pulgas del gato. Y entonces, no sé si con ustedes hemos visto arañazo de gato. No. Un grupo entre yo. Otros cuadros sistémicos, estafilococos, estreptococos, pseudomonas, streptococcus pneumoniae, hemophilus influenza, brucella, fusobacterium, Shigella kingae. ¿Ya? Es un germen algo especial, relativamente frecuente en lactantes, en niños pequeños. ¿Sí? Shigella, Mycobacteria, Mycoplasma pneumoniae, Francinella tularensis, que no tenemos en mente, Klebsiella, Salmonella, Enterococcus borrelia. Entonces, algunas de las principales causas de origen bacteriano. Entre las virales, ¿cuáles son las más importantes? Justo esas dos que están allá. Cytomegalovirus y Epstein-Barr. ¿Ya? Cytomegalovirus y Epstein-Barr. Epstein-Barr, ¿qué cosa produce? Mononucleosis. ¿Qué más? Ya. VIH, parvovirus B19. Parvovirus B19, ¿qué enfermedad produce? VIH ya no nos pregunta. Parvovirus. ¿Qué enfermedad produce? Produce un signo característico, el signo de la bofetada, el signo de la eritema infeccioso. O quinta enfermedad. ¿Okay? Está entre las enfermedades exantemáticas clásicas. Vamos. Parvovirus B19. ¿Ya? Adenovirus, herpes virus. Cuando dice herpes virus, cuando vemos este virus, por lo general nos estamos refiriendo a herpes virus tipo 1 y tipo
¿Por qué? Porque el tipo 3, ¿quién es? La varicela. El tipo 4, el citomegalovirus. El 5, Epstein-Barr. ¿Sí? El 6 es el 6. El 7 es el 7. El 8 es el que produce. ¿Qué produce el 8? ¿Qué produce el 8? Sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi. Son 8 tipos de herpes virus. Cuando dice herpes virus, ahí están el 1 y el 2. El 3 es el de la varicela, el 4 el citomegalovirus, el 5 el Epstein-Barr, el 6 el 6, el 7 el 7, el 8 es el que produce sarcoma de Kaposi. ¿Vamos? ¿Dónde estamos? Acá. Enterovirus. A veces uno confunde, ¿no es cierto?, los términos. Enterovirus es un término muy amplio, muy grande. ¿Ya? Ales. Esto es más de la mano, no de los pies. Ya. Enterovirus. Enterovirus es un término muy grande. Dentro de los enterovirus están los coxsackievirus y están los poliovirus. ¿Ya? Enterovirus hace referencia a que ingresa pues por vía enteral. ¿Sí? Y Coxsackie ingresan por vía enteral, poliovirus también ingresan por vía enteral. ¿Ok? Entonces, a veces solemos, en este caso, utilizar el término de enterovirus, pero que es un término bastante más amplio. Los virus de hepatitis A, B, C, E. ¿Ok? Influenza, SARS-CoV-2, ya está metido ahí. Arbovirus. ¿Tienen alguna idea de qué cosa es un arbovirus? ¿Ya? O sea, el dengue. Está bien, pero ¿qué significa arbovirus? Viene de eso. De la selva. No. Ya. Arbovirus, ¿qué significa? A ver. Son los virus originados por o asociados a los artrópodos. ¿Ya? Esto es de, fíjense, este ar viene de artrópodos, es apeo o bo, viene de born, ¿no?, del origen. Entonces son los virus originados o que provienen de los artrópodos, de los mosquitos. ¿Ya? Entonces, por eso chikungunya, zika, malaria, dengue, ¿qué más? Fiebre amarilla, ¿sí? Todos esos son arbovirus. ¿Okay? ¿Qué más? Por otros no es muy frecuente, ¿no? Plastomicosis, criptococosis, citoplasmosis, candidiasis, aspergillus, coccidioidomicosis. Los niños pequeñitos, cuanto más pequeñitos, hay más chance de que sean afectados por hongos. Pero a mayor edad, como en los adultos, cuando ven hongos, pucha, ya hay que pensar mal, ¿no? O sea, no es normal que un hongo se meta en un coche, ¿no? Tiene que haber algún grado, alguna situación de inmunodepresión o inmunosupresión. ¿Okay? Y parásitos, ahí tienen Leishmania, Toxoplasma, malaria, ameba, Yaver. ¿Okay? ¿Qué más? Y acá están todos los otros. Acá están los no infecciosos. Dentro de los no infecciosos, ¿no es cierto?, tenemos los autoinmunes o inflamatorios. Autoinmunes o inflamatorios. Los más importantes van a ser la artritis idiopática juvenil.
lo que decíamos artritis reumatoide juvenil. Hoy le decimos ARJ, ¿no es cierto? Entonces ahora le decimos AIJ, artritis idiopática juvenil, ¿no? En su presentación sistémica, se caracteriza por fiebre. Lupus eritematoso, ¿no es cierto? Y otras enfermedades. Kawasaki, está metido ahí, pero bueno, está, ¿qué se llama? Está como una causa de fiebre de origen desconocido también. Y algunas otras. Luego tenemos las neoplásicas, ¿no? Ojo, en los niños, ¿no es cierto? Las dos primeras neoplasias van a ser las leucemias y los linfomas. Después van a venir los tumores sólidos, ¿no? Los tumores sólidos. Y uno de los más importantes, el tumor de Wilms. ¿Sí? ¿Hemos visto el tumor de Wilms? ¿Con ustedes o aquí? ¿Sí, no es cierto? Un tumor de Wilms, sí, que comprometía, ¿qué se llama? Que se llevó todo un riñón. También se llama nefroblastoma. ¿Sí? Eso entre las neoplásicas. Y fíjense, dentro de, de las misceláneas, ahí está metido todo, ¿no? Fiebre por drogas, hay algunos medicamentos que pueden producir fiebre, ¿no? Hay algunos medicamentos, antibióticos, antiinflamatorios, antineoplásicos, ¿qué más? Antihistamínicos. Hay varios medicamentos que pueden producir fiebre, ¿no? Y algunas otras que no son tan frecuentes. Y por último está ahí, fíjense, la fiebre ficticia, que es, como su nombre dice, es una fiebre falsa, ¿no? Es una fiebre que la va a provocar el paciente. En el caso de los niños es difícil, pero en este caso los padres, ¿no? Entonces a veces viene y te dice, está con fiebre, pero tú cada vez que lo ves nunca le encuentras con fiebre. Entonces, el rato que no está, te llama por teléfono y dice, doctor, ya está con fiebre. Cuando regresa, no tiene fiebre, ¿no es cierto? Entonces hay que sospechar ahí una fiebre ficticia. Incluso puede ser un caso de maltrato infantil, ¿no? Algunos datos anamnésicos que están asociados a condiciones patológicas. Historia familiar, ¿no es cierto? Las fiebres, hay unas fiebres periódicas, ¿no es cierto? Que van a tener pues ese antecedente, ¿no? También el contacto con los hermanos, ¿no? Con los hermanos, en este caso por infecciones virales, ¿no? La historia, en este caso, la etnia, la adopción, la asistencia a jardines, en este caso asociado a infecciones virales, infecciones bacterianas, los hábitos alimenticios, ¿no? Consumir alimentos lácteos no pasteurizados, por ejemplo, pueden estar asociados con tuberculosis, con brucela, con listeria, la leche de vaca, de cabra, ¿no? Entonces, hemos visto alguna vez brucela, en los casos de brucelosis por consumo de leche de cabra, que hay por el Valle Sagrado y hacia el otro lado, hacia el Valle Sur también se consume leche de cabra o quesos hechos con leche de cabra. Salmonela, tenemos bastante salmonelosis, fiebre tifoidea, ¿no? ¿Qué más? Giardia, Campylobacter, vacunación. Es importante saber si tiene todas las vacunas, ¿no? Para saber qué enfermedades, por qué enfermedades no está protegido y cuáles podrían estar asociadas a la fiebre de origen desconocido. La actividad sexual por las enfermedades de transmisión sexual. ¿Qué más? El uso de piercing, de tatuajes por VIH, por hepatitis A, hepatitis C. Los antecedentes, ¿no?
Si hay diabetes, autoinmunidad, síndrome nefrótico. Ustedes saben que el síndrome nefrótico utiliza corticoides a dosis altas, hasta el paciente inmunosuprimido. ¿Qué más? Que utilice algún, ¿qué se llama? Que utilice algún instrumento o algún aparato, ¿no? Algún aparato, en este caso se usaba infecciones bacterianas. El uso de drogas en forma crónica. ¿Qué más? Otros antecedentes como viajes, picaduras de insectos, contacto con animales, hay mucha zoonosis. ¿Qué más? Riesgo de contactos, por ejemplo, con tuberculosis, infecciones recurrentes, intervenciones quirúrgicas, drogas, anorexia, pérdida de peso, algunos otros datos, escozor, sudor nocturno, astenia. Ahorita vamos a ver algunas zoonosis. ¿Qué es una zoonosis? Una enfermedad transmitida por... Ya, puede ser transmitida por animales o donde interviene un animal como vector o como, ¿qué se llama? Que nos va a contagiar, ¿no? Como el reservorio, ¿no? Entonces hay algunas enfermedades donde intervienen animales o las picaduras de insectos en este caso, o garrapatas o pulgas, piojos. Entonces, a esas enfermedades donde interviene un animal, ¿no? O un vector, las conocemos como zoonosis. ¿Okay? Y este es un algoritmo bastante sencillo, ¿no es cierto?, de cómo enfocar fiebre de origen desconocido en niños. El primer paso, siempre dice ahí, ¿no es cierto?, documentar la fiebre. O sea, no es que me dice tiene fiebre, no, tenemos que documentar. Y tenemos que tomar la temperatura con un termómetro. Por lo general, axilar o rectal en el caso de los más pequeños. ¿Ya? Luego hay que hacer una historia clínica detallada, ¿no es cierto?, una anamnesis, un examen físico, y luego podemos, si todavía no tenemos el diagnóstico, pues utilizar exámenes auxiliares o exámenes complementarios. Entonces van a haber exámenes auxiliares de primer nivel, de segundo nivel y hasta de un tercer nivel. Entonces los exámenes de primer nivel por lo general van a consistir en hemograma, un perfil bioquímico donde vamos a ver pruebas hepáticas, función renal, ¿no es cierto? Y algunos otros exámenes, complementar con exámenes de orina, ya sea un examen completo de orina, urocultivo, hemocultivo, si hay sospecha o hay, ¿qué se llama? Es un lugar donde hay bastante tuberculosis como nuestro medio, un PPD, ¿no? O prueba de Mantoux, de repente una radiografía o incluso una ecografía de abdomen, ¿no? Digamos como los exámenes básicos para tratar de llegar al diagnóstico de un paciente que ya cumple con criterios de fiebre de origen desconocido. Si con eso no podemos llegar al diagnóstico, ya veremos otros exámenes más avanzados, ¿no? Que van a incluir ecografías regionales, tomografía, resonancia, aspirado de médula ósea, en algunos casos ya incluso biopsia. ¿Qué más? Puede incluirse resonancia magnética de todo el cuerpo o un PET scan, ¿no? Es una tomografía por emisión de positrones. Y finalmente vamos a llegar a un tercer nivel donde volvemos a hacer todo de nuevo, incluso una nueva historia clínica. De repente no hicimos bien, ¿no es cierto?, la anamnesis, la historia clínica, el examen físico, volvemos a hacer ¿qué se llama? La historia clínica, volvemos a hacer el examen físico y
y podemos repetir los exámenes y hacer exámenes más sofisticados. ¿Ok? Ahora tenemos algunos exámenes de segundo nivel relacionados a la sospecha diagnóstica. ¿Ok? Por ejemplo, si estamos pensando en tuberculosis, tenemos que hacer PPD, ¿no? PPD. Y un examen que puede reemplazar al PPD, ¿por qué? Porque hemos tenido problemas a veces nosotros con el PPD. Y hay un examen que lo puede reemplazar, que se llama IGRA, ¿no? Que es un ensayo de liberación de interferón gamma, ¿no? Cuando hablamos de tuberculosis en niños, vamos a ver de que cuando se comienza a producir interferón gamma, en ese momento ese paciente que estaba expuesto a tuberculosis ya se convierte infectado, ¿no? En la tuberculosis puede haber tres estadios, ¿no? Uno, el contacto; dos, la infección; y tres, la enfermedad. Yo puedo estar infectado, pero mientras no tenga síntomas, no estoy enfermo, ¿no? Entonces, pero al principio simplemente vamos a estar en contacto, ¿no es cierto? Estoy en contacto con alguien que está tosiendo, que tiene tuberculosis, estoy en contacto. En el momento en que me infecto, ¿no es cierto?, ahí se comienza a producir interferón gamma, y por eso sirve ese examen que se llama IGRA. ¿Ok? ¿Qué más? La gota gruesa, ¿no es cierto?, cuando hay sospecha de malaria. Si es que hay astenia, linfopenia, elevación de transaminasas, ¿no es cierto?, serología para Epstein-Barr. Cuando hay contacto con gatos, ¿no?, serología para Bartonella con SEDAE, ¿no?, para descartar arañazo de gato. Cuando hay consumo de productos lácteos no pasteurizados, hay que hacer exámenes específicos para Brucella, Listeria, E. coli. Cuando hay ingesta de alimentos contaminados o hay pica, ¿no?, hacer examen para toxocara o para toxoplasma. ¿Okay? ¿Qué más? Si hay consumo de carne cruda o poco cocida, ¿no es cierto?, hay que pensar en toxoplasma. Cuando hay astenia, actividad sexual, citopenia, exámenes para VIH. Ya hepatosplenomegalia, igual PPD, cultivo de heces, exámenes para descartar malaria. Cuando hay tumefacción o dolor osteoarticular, hay que hacer cultivo de líquido sinovial, radiografías o resonancia. Cuando hay dolor abdominal, ecografía o tomografía. Y cuando se sospecha de enfermedades inflamatorias, algunos exámenes más o menos específicos, ¿no?, para descartar artritis idiopática juvenil, ANA, lámpara de hendidura, ¿no?, para ver la vista, y ecografía de abdomen. Para lupus tenemos ANA, C3, C4, anti-DNA de cadena simple, o DNA nativo también lo llamamos. Para Kawasaki, enfermedad de Kawasaki, EKG, ecocardiograma. Para enfermedad inflamatoria intestinal tenemos ahí varios exámenes: ANA, calprotectin, sangre oculta en heces, ecografía de intestino, endoscopía gastrointestinal. Para sospecha de neoplasias tenemos acá leucemias, para leucemias LDH, ácido úrico,
la lámina periférica y, por supuesto, un aspirado de médula ósea. Para el linfoma, la biopsia del nódulo linfático. En el caso del neuroblastoma, ácido varilmandélico urinario. Cuando tenemos neoplasias no localizadas, una gamografía o una resonancia magnética de todo el cuerpo, ¿sí? Y esa cabeza. Y en el caso del tumor de Wilms, ecografía, tomografía, ¿no? De abdomen. Este es más o menos lo mismo, causas comunes de fiebre de origen desconocida. Esta es de una publicación americana que está en el Pediatrics in Review. Acá lo he hecho un poquito más cortito. Acá todos los bacterianos, los virales, otras causas infecciosas. Allá tienen ustedes los no infecciosos, ahí tienen los autoinmunes o inflamatorios, ¿no es cierto? Los oncológicos. Y el grupo de otros, solo que correspondería a ¿cierto? Todos los otros. Esto más o menos lo mismo, y también hay algunos hallazgos físicos, ¿no es cierto?, que se pueden encontrar en estas enfermedades. Podemos encontrar hepatomegalia, entonces todas las causas, ¿no es cierto?, en las que se puede encontrar hepatomegalia, donde hay dolor en el borde hepático, ¿no es cierto?, en el borde hepático, absceso esplénico, esplenomegalia, a nivel de tórax, soplos o bradicardia relativa. Las fiebres tifoideas, por ejemplo, bradicardia relativa. El paciente puede estar con fiebre, pero hace bradicardia. A nivel de los ojos, hay varias cosas, a veces no le damos importancia, ¿no es cierto? Pero fíjense, pueden haber alteración en el fondo de ojo, ¿no? A nivel de las conjuntivas, a nivel de la contracción pupilar, ojo seco, ¿no? Retinopatía isquémica, edema periorbitario, puede haber hemorragia subconjuntival, por ejemplo, una endocarditis, o compromiso de la uvea, por ejemplo, una artritis idiopática juvenil. Fíjense, hay toda una lista donde va a haber linfadenopatía, en algunos casos regional, o sea, localizada, y en otros casos linfadenopatía generalizada, ¿no? Por ejemplo, un arañazo de gato me va a producir una linfadenopatía regional, única, parece un solo ganglio, ¿sí? En cambio, en una mononucleosis infecciosa, los ganglios van a estar por todas partes. ¿Okay? A nivel genitourinario puede haber epididimitis o orcoepididimitis. ¿Okay? ¿Qué más? A nivel musculoesquelético va a haber dolor óseo, ¿no? Dolorabilidad o sensibilidad costovertebral, ¿no? Hiperreflexia, hiporreflexia, dolor en las articulaciones, dolor en los músculos o dolor a nivel espinal. Entonces ustedes ahí tienen todas los cuadros en los que pueden haber algunos de estos hallazgos físicos. A nivel de orofaringe puede haber anomalías en la dentición, ¿no? Abscesos dentales o faciales, epistaxis, hipertrofia de gingival, hiperemia faríngea. ¿Qué es esto? ¿Smooth qué es? Suave. Lengua. ¿Qué es smooth? A ver. Es lengua, ¿no es cierto? ¿Qué es smooth? Allá. Lengua lisa, ¿no? Una lengua donde no hay papilla, ¿no? Y
ulceración, como uno de los hallazgos físicos en diferentes enfermedades que son causa de fiebre de origen desconocido. Y en la piel podemos tener un montón de, ¿no?, manchas en la piel, ¿no es cierto?, pérdida de pelo o hidrosis, deshidratación, eritema nodoso, eritema migrans, escaras, manchas color salmón, ¿no? ¿Qué más? Eritema malar, por supuesto, en lupus, lesiones palpables purpúricas, petequias, rash seborreico, un rash urticarial abonoso, ¿no? En esta revisión americana nos propone esto, ¿no? Fíjense, una fiebre de 8 o más días, ¿no es cierto?, sin una causa identificable. Entonces, la siguiente pregunta, según esta guía, es preguntarse si el paciente luce bien. ¿El paciente luce bien? Sí. Entonces, podemos hacer todo esto de forma ambulatoria, ¿no? Entonces, primero, quitar aquellos medicamentos que no sean necesarios, esenciales. ¿Por qué? Porque puede ser pues una fiebre por medicamento, ¿no? Y también porque se puede interferir con el diagnóstico, ¿no? Y le hacemos hemograma, un panel metabólico básico, ¿no?, pruebas de función hepática, análisis de orina, radiografía cuando esté indicado, y lo vamos observando y podemos hacer otros exámenes también. Pero si el paciente no luce bien, ese paciente debe ser hospitalizado, ¿no? Y le vamos a hacer más o menos lo mismo. Primero, quitar medicamentos. Segundo, hemograma, un panel metabólico básico, pruebas de función hepática, examen de orina, cultivos, eso es básico, estudio de líquidos cefalorraquídeos si es que es necesario, considerar PCR, aunque ahora tenemos PCR así, rapidísimo, ¿no? Radiografía si está indicado, antibióticos empíricos si el paciente no luce bien. O sea, tampoco nos vamos a empecinar en saber el diagnóstico del paciente, o sea, vamos a esperar, ¿no es cierto?, ¿no? Entonces, tenemos que empezar el tratamiento antibiótico después de haber tomado todos los cultivos posibles. Y examen físico, el examen físico de inicio no va a ser el único, le vamos chequeando la evolución, ¿no es cierto?, cómo va, qué otros signos pueden ir apareciendo, ¿no? Si con esto no identificamos, la causa, ¿no es cierto?, si identificamos la causa, pues trataremos la causa. Pero si no, ya entramos, ¿no es cierto?, a un segundo paso, donde dependiendo de qué cosa es lo que más o menos estemos sospechando, pues hacer diferentes estudios, ¿no? Si son infecciosos, repetir los cultivos, si no se han tomado antes, hacer los cultivos, estudio de líquido cefalorraquídeo, anticuerpos específicos para algo que estemos sospechando, PCR, velocidad de sedimentación globular si estamos pensando en endocarditis o espondilitis o abscesos, imágenes si están indicados, antibióticos empíricos, ¿no?, si el paciente no luce bien, ojo, después de hacer cultivos. Si estamos pensando en problemas oncológicos, ácido úrico, DHL, ferritina, lámina periférica, radiografía de tórax, evitar corticoides. ¿Por qué? Porque en ese caso el paciente va a mejorar, pero o sea, me voy a quedar en la duda, no voy a saber exactamente qué es lo que tiene. Para problemas antiinflamatorios, reumatológicos o inflamatorios, ¿cierto?, o autoinmunes, anticuerpos antinucleares,
factor reumatoideo, C3, C4, pruebas de función tiroidea, marcadores inflamatorios, PCR, velocidad de sedimentación celular, ferritina. Si estamos pensando en inmunodeficiencia, ¿no? Inmunoglobulinas, linfocitos marcados, títulos de anticuerpos para algún, ¿qué se llama? Para alguna enfermedad inmunoprevenible, para saber si es por eso, ¿no? la fiebre. Y bueno, si no llegamos al diagnóstico con todo eso, bueno, ya llegamos a un tercer nivel, ¿no? Donde vamos a repetir cultivos, otros exámenes serológicos, biopsias, aspirado de médula ósea, exámenes de imágenes, más, ¿qué se llama? Digamos, más específicos, PET scan, ¿qué más? Endoscopía. Entonces cada vez exámenes más sofisticados. Ahora más fácil en español. ¿Ya? Algunas zoonosis. Entonces siempre pensamos que los animalitos no pueden contagiar enfermedades. Es poco probable, ¿ya? Pero es posible. Entonces fíjense, no son muchas, ¿no? En el caso de los gatos, por ejemplo, básicamente arañazo de gato por Bartonella henselae, ¿no es cierto? Y toxoplasma con los gatos, esas dos cosas. Con los perros, básicamente Bartonella henselae, ¿ya? Bartonella henselae. Con los conejos, salmonella, ¿ya? Con otros roedores, en nuestro país, por ejemplo, leptospiras, ¿ya? Hay leptospirosis en la costa, no, más o menos por Trujillo, por esa zona, Trujillo, Chimbote, en esa zona hay leptospirosis, ¿ok? Y es por la orina de los roedores que contaminan los alimentos. ¿Qué más? Nosotros no queríamos repetir estos temas, ¿ya? Aves tampoco, ya cada vez menos. En el caso de las cabras, ¿sí? Brucelosis por el consumo de leche de cabra o queso hecho con leche de cabra. Garrapatas. Felizmente casi no tenemos, ¿no? No tenemos. Entonces, como las principales zoonosis están asociadas con fiebre de origen desconocido. La artritis idiopática juvenil es la primera causa de fiebre de origen desconocido, de origen inflamatorio o reumatológico. Ay, me dice los 30. ¿Has visto Kawasaki? 20 y tiene que no sé qué. ¿No? No sé, porque Es una vasculitis de vasos. ¿Usted andando? Me dio. ¿De vasos? Ya, profe. De vasos medianos. ¿Ya? Por eso te digo que las coronarias. ¿Ya? Pueden producir aneurismas coronarios. ¿Sí? Entonces, el Kawasaki se presenta por lo general en niños menores de 5 años que tienen fiebre, pero felizmente con otras cosas más. Tienen lesiones en los labios, en la cavidad oral, la lengua roja, la orofaringe también congestiva, los labios edematizados, luego fisurados, adenopatía, por lo general una sola, más de 1.5 centímetros, se afectan las manos, los pies, como se edematizan, se hinchan y luego se descampan. ¿Ya? Lengua frambuesada, hay un exantema de cualquier tipo,
Exantema, ¿qué entienden por exantema? Exantema es un brote, un rash, una erupción, ¿no? Entonces, exantema es una erupción, es algo que brota en un momento, ¿no? Entonces, un exantema moreniforme, macular, papular, de cualquier tipo. Un exantema generalizado, todo el cuerpo, ¿ok? También va a haber conjuntivitis, pero es una conjuntivitis no purulenta, donde no hay pus. Los ojos rojos, pero sin legañas, sin pus. ¿Ok? ¿Qué más? ¿No? Y eso viene acompañado por elevación de marcadores inflamatorios y algunas otras cosas, ¿no? Existen criterios para hacer diagnóstico de Kawasaki. A veces no se cumple con todos los criterios, así que existen valores de PCR, de ECG, ¿no es cierto? Y otros criterios analíticos para hacer el diagnóstico. Esto es característico de los Kawasaki, ¿no? Días después, esa manito, esos piecitos que estaban edematizados comienzan a descamarse, a pelarse. ¿Okay? Durante la época del COVID hemos visto más Kawasaki. Algunos fármacos que producen fiebre de origen desconocido, fíjense, dentro de los antimicrobianos están casi todos, ¿no? Casi todos los antimicrobianos pueden producir fiebre, ¿no? Entonces, si nosotros sospechamos que es la causa de la fiebre, tenemos que ir quitando. Aunque nos recomiendan que si está recibiendo varios medicamentos, ir quitando uno por uno para saber cuál fue la causa de la fiebre. Antiinflamatorios no esteroideos, ¿no? Ibuprofeno, naproxeno, los AINES, antiarrítmicos, antiepilépticos, ¿no? Que se usa bastante, antihistamínicos, ¿qué más? Algunos antineoplásicos, inmunosupresores y un grupo de otros medicamentos que pueden producir, ¿qué se llama? Fiebre, ¿no? Acá, desde otro punto de vista, las pruebas complementarias. Esto es importante, ¿no? No se trata de que hagamos todos los exámenes. Vamos a orientarnos en la anamnesis, vamos a orientarnos en el examen físico. Pero fíjense, estos son, digamos, los exámenes iniciales, de primer nivel, los primeros exámenes que vamos a pedir frente a un paciente con fiebre de origen desconocido. De sangre, el hemograma, eso es básico, ¿no es cierto? Prácticamente a todos les vamos a hacer un hemograma para tener una idea. Será viral, bacteriano, para que más o menos me oriento, ¿no? Cómo están cada una de las series del hemograma. Luego tenemos la función hepática, la función renal, los electrolitos, la albúmina, DHL, deshidrogenasa láctica, ácido úrico, PCR, proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, ¿ya? Y frotis de sangre periférica, lo que nosotros en el hospital le decimos lámina periférica, ¿ya? Orina, un examen completo de orina, líquido cefalorraquídeo. Cuando nosotros pensamos en meningitis, en encefalitis, tenemos que hacer punción lumbar y tenemos que obtener líquido cefalorraquídeo. Y a ese líquido cefalorraquídeo le vamos a hacer un examen citoquímico. Vamos a decir cuántas células hay, cuántos leucocitos hay, ¿no es cierto? Por microlitro. Si esas células son mononucleares, son polimorfonucleares, hay bacterias, no hay bacterias, hay sangre, ¿sí? Cómo está la glucosa, cómo están las proteínas. Podemos ver otras cosas más, pero con eso vamos a tener bastante información. Estudios microbiológicos, cultivos,
El de sangre, por supuesto, es muy importante. ¿Ya? Entonces, si por ejemplo tengo un paciente que está ingresando como fiebre de origen desconocido, fíjense, hemocultivo es básico. ¿Por qué no va a faltar alguien que le ponga un antibiótico y después, bueno, como nuestros cultivos van a salir pues negativos? ¿No? Entonces, cultivo de sangre o hemocultivo, cultivo de orina, líquido cefalorraquídeo, por supuesto, si se ha tomado la muestra, prueba de tuberculina o Mantoux o PTD, ¿sí? Serología para citomegalovirus, lo hacemos en los hospitales, para Epstein-Barr, ¿no? Y otras serologías dependiendo de la anamnesis, ¿sí? Sospechamos toxoplasma, sospechamos herpes, para herpes, ¿no? Entonces tenemos para toxoplasma, para rubiola, para citomegalovirus, para herpes. Estudio de malaria, si es que ha habido pues el antecedente, el viaje, ¿no es cierto? Y la radiografía de tórax, ¿no? Digamos, estos son los exámenes más básicos, sencillos, elementales, son exámenes del primer nivel, ¿sí? Prácticamente en todos los pacientes con fiebre de origen desconocido vamos a considerar estos exámenes, ¿no? Algunos, si es que estamos sospechando, por ejemplo, un problema de infección del sistema nervioso central, tenemos que tomar líquidos cefalorraquídeos. Acá tenemos dos pruebas de segundo nivel, ya vamos un poquito más profundo. Fíjense, dentro de la parte bioquímica, ferritina. La ferritina es un reactante de fase aguda, triglicéridos, colesterol, un perfil de coagulación, tiempo de protrombina, tiempo parcial de tromboplastina activada, CK, creatinquinasa, ¿no? O CPK también le decimos, creatinfosfoquinasa, catecolaminas en orina, hormonas tiroideas, repetir hemocultivos, ¿no? A veces un solo hemocultivo no nos dará el diagnóstico, ¿no? Tenemos que repetir varias veces, cerciorarnos de que la cantidad de sangre que se ha tomado para el hemocultivo sea el adecuado. A veces le tomamos una muestra muy pequeña, ¿no es cierto? El rendimiento de los hemocultivos está muy relacionado con el volumen de sangre que vamos a tomar. En el caso de los niños, son unos 5 mililitros, ¿no? 5 mililitros. Serología para otras cosas, Bartonella, Brucela, Coxiela, VIH, toxoplasma, Borrelia, Laremia. Enfermedades que felizmente no tenemos mucho por acá, pero Bartonella, Brucela, sí tenemos. Ecografía abdominal, ecocardiografía, estamos sospechando por ejemplo una endocarditis, ¿no? Calprotectina, esto para las enfermedades inflamatorias intestinales. Estudios inmunológicos, vemos inmunoglobulinas, podemos hacer, ¿qué se llama? Dosar exactamente inmunoglobulina A, M, G, E, D o M. ¿Qué más? Complementos, C3, C4, ANA, anti-DNA, fondo de ojo, si es que hay cefalea, si es que hay síntomas neurológicos, si es que hay meningitis aséptica, médula ósea, aspirado de médula ósea, ¿no? Para diferentes exámenes. Otras pruebas de imágenes como gamografía ósea, tomografía abdominal. Entonces, esto como pruebas de segundo nivel. Y lo último, cuando no hemos llegado al diagnóstico con todo lo anterior, ¿no es cierto? Ya consideramos biopsias, ¿no? De diferentes, en este caso de ganglios, biopsia hepática, biopsia esplénica, tomografía ya específicas, ¿no? Y finalmente un PET scan, ¿no? Le buscamos ahí desde pies a cabeza a ver si hay algún problema tumoral, inflamatorio. Listo. ¿Preguntas?
como para que se vayan, ¿qué se llama? Como para que vayan practicando. Ahí tiene un hemogramita. ¿Sí? Un hemograma. De la época de... ¿qué se llama? La época del COVID. Muy bien. Entonces, a ver, tienen ahí un hemograma. A ver. A ver, ven. ¿Qué te parece? Tiene 6.910 glóbulos blancos. ¿Ya? Acá dice 6.91, ¿no es cierto? Pero dice por 10 a la 3. Entonces son 6.910. Cada hospital es distinto. Yo, por ejemplo, cuando veo mis hemogramas en el hospital, los analizo todos, ¿no? Pero cuando veo uno que viene de otro sitio, ya, me demoro un poquito más, pero bueno, o sea, es parte de... ¿Ya? Ahora, si viene de la parte privada, igual, ¿no? ¿Ya se llama? Pero ya tú ya sabes qué cosas tienes que ver, ¿no? A ver, fíjate la serie blanca. ¿Qué tienes ahí? ¿Qué vas a ver en la serie blanca? Ahí. Ya, acá están, glóbulos blancos, 6.910. Está normal. Ya, acá tienes segmentados, dice 64%, linfocitos 29.5%. ¿Ya? Esto es de un niño de qué edad? ¿Tienen edad por ahí? 7 años. 7 años, casi 8 años. Ahora, para tener una idea. ¿Ya? Y tiene segmentados 64%, linfocitos 29.5%. ¿Ya? Antes siempre lo mirábamos como porcentaje, o sea, en cifras relativas. Ahora tenemos la tendencia a verlo en números absolutos. ¿Ya? Pero a los que hemos aprendido así de esta forma, todavía nos cuesta. ¿Ya? Todavía nos cuesta, pero tenemos que verlo en cifras absolutas. Ya, hasta ahí. ¿Te parece algo muy importante? ¿Algo que esté alterado? No hay mayor cosa. Ya está. La serie roja. ¿Qué ves en la serie roja? Ya. Glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito. Y en base a eso, ¿qué vas a formar? En base a los glóbulos rojos, a la hemoglobina y el hematocrito, ¿qué cosa nos van a formar? Las constantes corpusculares. Con esos tres, relacionándolo, vas a tener eso. Volumen corpuscular, hemoglobina corpuscular y concentración de hemoglobina corpuscular. ¿Sí? Entonces vas a hacer una evaluación mucho más precisa. Y lo último que para ver tu serie roja, ¿qué cosa está por acá? No, acá está. Ancho de distribución de glóbulos rojos. En este caso estén 3 más de 15, ya paramos las orejas. ¿No es cierto? Y los otros, ahí tienen como para que tengan. Por ejemplo, acá el volumen está bajito. ¿No es cierto? ¿Ya? Son glóbulos rojos pequeñitos. Hay microcitosis. La hemoglobina está en el límite y el otro también está en el límite. Ya ahí no podemos decir. ¿Sí? Y su hemoglobina está en 15, su hematocrito está en 43 y sus glóbulos rojos están más de 5 millones. Está normal. ¿Sí? Anemia no tiene. Por último, ¿cómo están sus plaquetas? 424.000. Porque me dice por 10 al cubo. No son 424, son 424. ¿Cuál sería el recuento normal de plaquetas? De 150 a 450. Está normal. ¿Sí? Entonces, en el hemograma acá, ¿hemos visto algo? No, puede ser cualquier cosa. ¿Sí? Puede ser. Del ancho de distribución del glóbulo rojo,
la, a ver, si los glóbulos rojos todos son parejitos, no, pues, ¿ya? O sea, lo anormal es que tú tengas una anisocitosis. O sea, que tengas un glóbulo rojo, es como que tendrías un glóbulo rojo flaquito, otro gordito, uno alto, uno bajo. No, tienen que estar más o menos parejitos. ¿Ya? Eso es lo que te mide ese ancho de distribución de glóbulos rojos. ¿Qué disparidad hay? No hay límite, pero no debe pasar del 15 al 15%. ¿Ya? Listo. A ver. Ustedes ven ahí albúmina. ¿Sí? Las proteínas en el suero están en el suero, ¿no es cierto? ¿Ya? En el suero. Las proteínas en el suero sanguíneo van a estar de dos formas. ¿Sí? Como albúmina y como globulinas. ¿Sí? Como albúmina y como globulinas. ¿Vamos? Y si sumo los dos, voy a tener proteínas totales. ¿Vamos? ¿Qué más? Los electrolitos. Ustedes tienen que saber los valores de electrolitos. ¿Sí? Sodio, potasio, cloro. Sodio, potasio, cloro. Y para completar, calcio iónico. ¿Ya? Cuando ustedes pidan electrolitos, les van a medir esas cuatro cosas: sodio, potasio, cloro y calcio sérico. A ver, ¿cuál es el valor normal de sodio? Ya. Ustedes van a pensar siempre en 140. Más o menos 5. Ya. Cuando piensan en potasio, 3, 4, 5. un poquito más. De 3.5 a 5. ¿Ya? Más de 5 ya no está bien. ¿Ya? De 3.5 a 5. Cuando piensen en cloro, van a pensar en 100. ¿Clavado? Más o menos 5. O sea, de 95 a 105. ¿Ya? Y el calcio iónico. Calcio, y acá dice calcio sérico. No debería decir calcio sérico. ¿Ya? Debería decir calcio iónico. Porque ese es calcio iónico. ¿Ya? Porque el calcio sérico normal es de 8 a 12. Una hipocalcemia brutal. ¿Ya? Entonces, ese es un calcio iónico. Es el calcio que está disuelto. ¿No es cierto? ¿Ya? Es de 1.15 a 1.30. En este caso está 1.27. Está normal. ¿Sí? ¿Vamos? Listo. Allá. Las proteínas. Antes de que nos pasemos. Las proteínas totales van a estar normales entre cuánto. ¿De cuánto a cuánto? O sea, la suma de albúmina más globulinas, ¿cuánto es? Proteínas totales de 6 a 8 gramos por decilitro. ¿Ya? Ojo, gramos por decilitro. Allá dice gramos por litro. O sea, ese 51 en realidad es 5.1 gramos por decilitro. ¿Ya? Y la albúmina no debe estar menos de cuánto. Lo ideal. No menos de 3.5.
Fíjense acá. Dos de esto ahí. ¿Qué les dije? Proteínas totales de 6 a 8. ¿Ya? A veces en esos detalles están los estudios. Me acuerdo de un pacientito que tenía su albúmina baja, ¿ya? Pero sus proteínas estaban en 8. ¿Qué significa eso? Que sus globulinas estaban mal. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. A veces miramos un solo valor y ¿qué se llama? Nos confiamos. Bilirrubinas, en este caso está en micromoles. ¿Ya? Está en micromoles. Ustedes están acostumbrados a miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, la bilirrubina para cualquiera de ustedes o para un niño grande que no está en el periodo neonatal, no debe pasar de 1.2 miligramos por decilitro. ¿Estamos? Pero acá está en micromoles. Entonces, ese 6.5 tienen que dividirlo ustedes entre 17.1. Es lo que les han enseñado en Una el- vez, dos veces. ¿Ya? Como una vez. Y la otra cosa es que la bilirrubina directa, esta bilirrubina directa, no debe ser más del 20%, aunque algunos son un poquito más permisivos, no debe ser más de la tercera parte de la bilirrubina total. ¿Ya? Si no, estaríamos deduciendo de que hay algún grado de colestasis. ¿Ya? Pero fíjense en este caso, está 6.5 acá y la directa está en 2. Si sacamos en miligramos, es bajísimo. ¿Ya? 6.5 entre 17 saldrá 0.4. Sí, toma eso. Por eso te dije esa cosa de mi su procedencia. Me parecía bien loco. 0.38, 0.4. ¿No es cierto? Y la directa va a salir 0.1, algo así. ¿No es cierto? ¿Ya? Luego tienen acá otro examen, fosfatasa alcalina. Ojo con la fosfatasa alcalina. La fosfatasa alcalina normalmente en los niños está elevada. ¿Ya? Normalmente está elevada. En cambio, en un niño ya grandecito o en un adulto, la fosfatasa alcalina elevada no siempre va a ser buena. ¿Ya? Puede ser por una neoplasia. ¿Ok? Entonces el niño que como está en crecimiento va a tener fosfatasas alcalinas altas o en los límites superiores de lo normal. ¿Okay? La GGTP es otro examen, parte de las pruebas hepáticas, que puede estar elevada cuando hay colestasis. ¿Okay? La fosfatasa alcalina también, pero ojo con la fosfatasa alcalina en los no nos va a ayudar. ¿Qué más? TGO. TGO tiene 18. Eso sí va en unidades por litro. Ese es un unidad. ¿Cierto? ¿Ya? La TGO corresponde a la ALT o a la AST. Porque a veces no dice TGO, dice AST o ALT. O sea, asfaltato transaminasa o alanina transferasa. ¿Cierto? La TGO corresponde a la AST. ¿No es cierto? Ahí tienen TGO. Seguramente que por acá está la TGP. Allá.
TGO y TGP, ¿ya? Ojo con la TGO y la TGP, porque me ayuda bastante, ¿ya? Cuando está normal, no me va a ayudar, pero cuando están elevados, a mí me puede ayudar. Por ejemplo, imagínense que esto no sea 18, sino 1800, ¿ya? Y esto no sea 15, sino 1500, ¿ya? Si hay un problema de tipo hepático, ¿quién se va a elevar más? Mira, la TGP, ojo, ¿no? La TGP va a estar más elevada si es que hay un problema hepático. Entonces ustedes van a tener acá TGP 2500 y TGO 1800, ¿ya? Y ustedes están casi seguros de que el origen de ese problema es una hepatitis A, una hepatitis B, una hepatitis C, una hepatitis E, o una hepatitis por citomegalovirus, o por Epstein-Barr, ¿sí? ¿Ya? En cambio, una sepsis. En la sepsis, ¿hay compromiso hepático? Sí, pero su compromiso mayor es sistémico. Ustedes han visto en fiebre de origen desconocido, decía bacteriano, localizado, sistémico, ¿no es cierto? En este caso pasa lo mismo. O sea, si el problema es básicamente hepático, se está afectando al hígado, la elevación mayor va a ser de TGP. Siempre se elevan los dos, pero va a haber predominio de TGP que de TGO. Entonces, en una hepatitis A, por ejemplo, ustedes van a tener TGP, otro ejemplo, ¿no? Digamos, dice TGP 1500, ¿sí? TGP. Y TGO está en 900, ¿sí? Los dos están súper elevados. Fíjense sus unidades. No deberían pasar 30, 40, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, que esté en 900 y el otro que esté en 1500, ambos están elevados. Pero, si el origen es hepático, ¿quién va a estar más elevado? ¿Ya? Pero, otro ejemplo, en una sepsis. En una sepsis. Para comenzar, la elevación no va a ser como en una hepatitis. O sea, no se van a disparar así. En una sepsis, TGO y TGP van a estar, digamos, en 400. Exagerando, digamos 500. ¿Sí? Pero, ¿quién va a estar más elevado? TGO. ¿Ya? TGO va a estar más elevado que TGP. Y entonces, por ejemplo, puede tener una sepsis, ¿no? Donde TGO está en 400 y TGP está en 300. ¿Ya? Entonces, les puede ayudar a distinguir si vuestro cuadro infeccioso, el cuadro que tiene más compromiso hepático o sistémico. ¿Ya? Luego tenemos el perfil de coagulación, la coagulopatía, ¿no es cierto? La coagulopatía también nos mide indirectamente cómo está el hígado, ¿sí? En una falla hepática, van a tener un TP así prolongado, no va a estar en 16, va a estar en 21, 28, ¿no? 30, y el INR, el índice normalizado, ¿no es cierto? Va a estar más de 1.5, puede estar en 3, 4, 5. Hace unos meses tuvimos un niño que hizo hepatitis A, hizo una falla hepática así brutal, y llegó con INRs de 7, de 8, por supuesto, falleció. ¿Ya? Lo sacamos de todos sus problemas, pero no había hígado. O sea, nunca se recuperó ese hígado, nunca se recuperó ese.
tiempo de protrombina. Y junto con el tiempo de protrombina siempre va a estar el INR. Es más, a veces le damos más importancia, y está bien, ¿no es cierto?, al INR que al mismo valor del TG. ¿No? Y por último, tienen ahí a creatinina. En este caso, esta creatinina está medida en micromoles por litro. ¿Ya? Esa creatinina, medida en micromoles por litro, ustedes la pueden convertir a miligramos por decilitro. ¿Qué tienen que hacer? Lo multiplican por 11.3 y lo dividen entre 10. Y ese 40 más o menos va a salir 0.30 y algo. A ver, 40 por 11.3 entre 1000. Más tarde. Ya, 0.4. ¿No es cierto? Claro, por 11.5. Entonces, es una creatinina normal. No, o sea, vuestras transformaciones van a ser de micromoles por litro a miligramos por decilitro. ¿Sí? Entonces, cada hospital maneja sus unidades. Ustedes tienen que saber, ¿no? Tienen que ahora ahí, le preguntas al celular y te va a decir a qué corresponde. Hay tablas de conversión de todo. Fíjense, acá tienen una muestra de líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Una muestra de líquido cefalorraquídeo. Hoy por hoy, ¿no es cierto? Esto, digamos, es muy básico, muy elemental. Felizmente tenemos herramientas mejores. ¿Ya? Pero, ¿esto te va a orientar? Sí, te va a orientar. Entonces, fíjense acá, líquido cefalorraquídeo, dice muestra hemática. ¿Qué habrá pasado? Seguramente que nos dio un vasito y nos acaba de una microgota de sangre. Pero fíjense, vamos a ver qué cosas se reportan. Antes en el líquido cefalorraquídeo decía células 4 a 5 por campo. Pero eso no tenía pues un correlato clínico. Entonces, esto sí tiene correlato clínico. ¿Por qué? Porque acá me dice, ¿no es cierto?, leucocitos, dice 4 por milímetro cúbico o 4 por microlitro. Entonces, en el líquido cefalorraquídeo no debe haber más de ¿cuántos células? ¿Cuántos leucocitos? No debe haber más de 5 leucocitos. ¿Ok? No debe haber más de 5 leucocitos. ¿Ok? Imagínense que esto no fuese 4, que sea 40. Ya está alterado. ¿No es? Ya está alterado. Entonces, en ese caso, me va a servir esto. O sea, me va a decir si esos leucocitos son polimorfonucleares o son mononucleares. Cuando dice polimorfonucleares, ¿a qué leucocitos se refiere? Fíjense acá, lo que están reportando son únicamente leucocitos, glóbulos blancos, ¿no es cierto? Ya. Y me está distinguiendo entre dos grupos, polimorfonucleares y mononucleares. Cuando dice polimorfonucleares, ¿a quiénes se está refiriendo? ¿A quiénes? Neutrófilos. ¿A qué grupo? Eosinófilos. Eosinófilos y basófilos. O sea, los que se ven azulitos, los que se ven rojitos y los que no se tiñen de nada. ¿Sí? Neutrófilos son los que no se tiñen, basófilos los que se tiñen azulito y eosinófilos los que se tiñen rosado. ¿Sí?
polimorfonucleares. Y cuando dice mononucleares, ¿a quiénes se refiere? Linfocitos. Monocitos. Linfocitos y Monocitos. monocitos. Vamos. ¿No? Entonces, cuando dice mononucleares, se está refiriendo a los linfocitos y a los monocitos. Lo correcto sería que no haya hematía, ¿no es cierto? Que diga hematía es 0 o 1 o 0. ¿Ya? Y luego las otras cosas que se reportan son, fíjense, la glucosa. LDH, que no tiene un correlato, digamos así, bien preciso, y las proteínas, que sí. ¿No? Entonces, en cuanto a la glucosa, ¿cuál sería la glucosa? O sea, la glucorraquia, ¿cierto? La glucosa que está en el líquido cefalorraquídeo, vamos a decirle glucorraquia, ¿cierto? La glucosa en el líquido cefalorraquídeo, ¿qué valores debe tener? Ya tiene que estar en relación a la glucosa sérica, la glucosa en sangre. Y entonces, lo normal es que sea por lo menos la mitad de la glucosa sérica. ¿Ya? Por lo menos la mitad. Entonces, cuando ustedes hagan punción lumbar, cuando saquen un líquido cefalorraquídeo, ese mismo rato le hacen un hemoglucotest y anotan. Entonces, cuando hacemos el líquido, cuando hacemos la punción lumbar, decimos, ¿no es cierto? Lo clásico, ¿no? Previa sepsia y antisepsia, bajo sedación, ¿no es cierto? Se realiza punción lumbar a nivel L3, L4 y se obtiene líquido cefalorraquídeo, cristal de roca, agoteo normal, ¿no? Procedimiento sin complicaciones, envía muestra para cultivo, para Gram y para citoquímico. ¿Sí? Entonces, y ahí, aparte, ponemos hemoglucotest 90. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que la glucosa en el líquido cefalorraquídeo por lo menos tiene que ser 45. ¿Sí? Por lo menos. Y acá dice 1.51 milimoles por litro, otra vez para transformar. La glucosa para transformar de milimoles a miligramos, ¿qué tengo que hacer? Lo multiplico por 18. Entonces ese 1.51 lo multiplicamos por 18. ¿Cuánto sale? 30 y 27. ¿Sí? 27. Entonces parece que está abajo, ¿no? Parece que está abajo. Pero yo necesitaría saber con qué glicemia estaba. ¿Qué tal si estaba con 150? ¿No? Y proteínas. En este caso dice 2.2 gramos por litro. Esas proteínas también las tengo que convertir en miligramos por decilitro. ¿Ya? En miligramos por decilitro. Lo normal es que esté menos de 0.45 miligramos por decilitro. ¿Ya? A ver, transformen esto a miligramos por decilitro. Vamos a hacer clase de matemáticas. ¿Cuánto sale?
fácil, ¿no es cierto? Miren, ¿ah? Miren, ¿ah? 2.22, ¿sí? Está en gramos, ¿no es cierto? Ya, si lo voy a transformar a miligramos, esto se convierte en 2220 miligramos, ¿sí? Y abajo están litros, ¿sí? Está abajo litros, pero yo no quiero litros, yo quiero decilitros, ¿no es cierto? Entonces, 2220 entre 10 nos ha salido 222. Este elevado 5, ¿no es cierto? Sus proteínas están bajas, digo, sus proteínas están altas y su glucosa parece estar baja, ¿sí? A pesar de ese recuento de leucocitos, ¿ya? Entonces, y la otra cosa que se reporta en el líquido cefalorraquídeo es el gramo, ¿ya? Y cuando reporten el gramo, lo que nosotros vamos a poner así es, no se observan gérmenes, o sea que no había gérmenes. ¿Por qué? Porque si alguien me pone acá gramo positivo o negativo, me genera duda. ¿Por qué? Porque es un germen gram positivo, ¿no es cierto? O será un germen gram negativo. O sea, será un diplococo gram positivo o un diplococo gram positivo o un bacilo gram negativo, ¿no es cierto? Entonces, acá en la tinción gram me lo tienen que poner clarito, ¿no? Cocos gram positivos o bacilo gram negativo. Y si no se ve nada, se pone no se observan para no crear esa confusión. Porque si ponemos coloración gram negativo, ¿no es cierto? De repente me quiere decir que no hay gérmenes, pero me están llevando a la confusión de que podría ser un gram negativo lo que están viendo, ¿no? Vamos. Por último, ¿ya? Fíjense, los hemocultivos, ahora felizmente, no sé cómo estábamos con los otros hospitales, pero utilizamos unos frasquitos que son hemocultivos automáticos, ¿ya? Son hemocultivos automáticos, es un frasquito que viene con un medio de crecimiento así enriquecido, donde sacamos una tapita, ponemos la muestra a través de una jeringa, lo homogeneizamos y se lleva al laboratorio. Eso lo mete en una máquina y la máquina va detectando si el frasquito ya va produciendo CO2 o alguna cosita en especial, y en base a eso me dice qué germen es. Nadie tiene que estar manipulando, sacando, viendo a ver si es qué germen es. Completamente automático. No sé, no hay, hay menos riesgo de que se contamine la muestra, ¿ya? Si yo saco y veo a ver qué germen es, si es un coco, si es un bacilo o qué características tiene, ¿no? En este caso es la máquina que en base a diferentes hallazgos, ¿no es cierto? Va definiendo qué bacteria es exactamente, ¿ya? Entonces los hemocultivos nos van a informar a las 72 horas. A las 72 horas me dicen es positivo a tal cosa o es negativo, como en este caso, ¿no? Dice hemocultivo negativo a las 72 horas. Eso lo han leído en esa fecha. Y a la semana hacen un, ¿qué se llama? Ya el informe del hemocultivo final, ¿no? ¿Por qué? Porque hay algunos gérmenes que son de crecimiento lento. Por ejemplo, un estafilococo coagulasa negativo crece más lento, ¿ya? En cambio, un estafilococo aureus se crece, pues, si en 24 horas ya está creciendo, no está saliendo positivo, ¿no? Entonces, en los hemocultivos, cuando ustedes estén haciendo ya el internado, van a ir al hospital, ¿no es cierto? O al laboratorio y van a ir a ver un resultado preliminar a las 72 horas. ¿Cómo está? Está negativo. Lleva este resultado. O vas y
te dicen está positivo. Todavía no sabemos qué es. Es un coco gram positivo, pero todavía no sabes cuál es. Pero ya tienes un resultado preliminar a las 72 horas. Y a la semana, a los 7 días, te van a dar un resultado final. Es exactamente tal papel. ¿Ya? Y junto con eso, su antibiograma. ¿Sí? O sea, cómo responde ese germen a los antibióticos. ¿Ok? Eso entre los exámenes más importantes. ¿Listo? Entonces el día miércoles vamos a hablar sobre sepsis y shock séptico. Ya les he mandado. ¿Es verdad? ¿Por qué? Ya, ya.